El movimiento Un Solo Uruguay se reunió con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, donde se abordaron temas que están en la agenda de USU y otros que se sucedieron por el encuentro. Tras 1 hora y media de reunión, de intercambio, la ministra reafirmó la medida de devolver el IVA al gasoil para los productores que tributen por IMEVA. Ingeniero agrónomo Guillermo Franchi, delegado de Un Solo Uruguay, gracias por estar en comunicación. Buenos días. Buen día, Martín. Gracias a ti por el llamado. Bueno, sí, se concretó una reunión que habíamos pedido en julio, que había habido por las propias explicaciones que dio la ministra, se traspapeló el pedido, y bueno, y la tuvimos el jueves, una reunión que fue extensa, muy amena, donde se tocaron varios temas, de los que, como ya habíamos puesto a consideración de la gente hace unos días atrás, unos temas que nos vienen preocupando con lo que es la situación del endeudamiento, que es algo que inclusive lo venimos planteando desde el gobierno anterior y lamentablemente no se ven muchas soluciones. Es más, creemos que todo este tema a nivel comercial y de pequeño comercio, este tema de la pandemia y de otros sectores como el turismo y etcétera, lo incrementó más aún el tema de la deuda vencida, sobre todo, y la necesidad de replantearse a través de mecanismos parecidos a lo que podría llegar o a lo que fue el cupón cero, refinanciar esas deudas. Nadie está pidiendo quitas ni que se perdonen, pero sí que se tenga en consideración la situación que muchos sectores han vivido y además siempre partiendo de la base que venimos de los últimos 4 años muy malos, ¿no? O sea, el problema arrancó durante todo el gobierno de Tabaré Vázquez, porque ahora todo está enfocado en qué pasó a partir de la pandemia, pero nosotros veníamos con un declive comercial y con un declive de competitividad, con problemas en el turismo por lo que significa el atraso cambiario en Uruguay y el alto costo. Todos los años era recurrente cuando llegaba la temporada. Entonces vamos a tener en consideración de que acá el problema para el sector privado arrancó a fines del 2014. Y a partir de ahí, como veníamos con un viento de cola, se carreteó un poco durante un tiempo, pero obviamente que esas situaciones y las miles de empresas que cerraron y los miles de puestos de trabajo y los cientos de miles de informales que aparecieron en el sistema a partir de que se blanquearon los números en la pandemia, están a la vista, pero no aparecieron del 13 al 14 de marzo como por arte de magia. Eso es una consideración que la tenemos que remarcar permanentemente, porque el desastre de Uruguay el atraso cambiario viene desde que el Frente Amplio prácticamente está en el gobierno desde el 2000 y algo, con una lógica que uno analizando los números no la ve, que es tratar de contener la inflación con atraso cambiario, y está claro que no sirve, y está claro que el atraso cambiario, que es un subsidio al dólar, termina justamente generando inflación. ¿En qué consiste la propuesta de repatriación de capitales? Y con el cambio de gobierno a principios de los 2000 y la crisis del 2012, sacaron su capital al exterior y hoy están interesados, después de todo este tema de la pandemia, en volverlos a traer a Uruguay, y que se por lo menos que se escuche o que se proponga alguna forma de repatriar esos capitales y además obviamente aportando un impuesto que no vaya directamente a rentas generales para que no se licúe en el gasto del Estado, sino que se destine directamente a obras en contextos sociales o a obras de infraestructuras o buscarle la vuelta. Creemos que la reunión, más allá de que no hay nada concreto, creemos que fue positiva, creemos que por lo menos la postura del movimiento, que obviamente como no es corporativo tiene absolutamente la libertad de poder poner varios temas arriba de la mesa y sobre todo que no representa a un sector o a un rubro, sino que es amplio y es de gente que generalmente no pertenece
y cuando digo generalmente, porque hay gente que sí, que no pertenece a gremiales y a ningún otro tipo de agrupaciones que son específicas de los rubros. Bueno, esa visión me parece que por lo menos quedó clara. Vamos a aportar algún documento y bueno, y quedamos a las órdenes además para aportar dentro de los temas que se trataron, lo que consideren necesario, que quieran tener la visión de Uruguay con respecto a estos temas, se lo haremos llegar. En materia de endeudamiento, vuelve a barajarse una de las alternativas que en la crisis de 2001 se consideró y se aplicó. Hablamos del cupón cero. ¿Qué nos puede decir al respecto? Lo que intentamos hacer con esto es volver una vez más sobre el tema endeudamiento, que sigue siendo muy alto el endeudamiento general, y cuando hablo de endeudamiento no hablo solo del sector agropecuario, que es bastante grande el endeudamiento registrado con las entidades financieras, y sabemos que el endeudamiento con terceros o con privados es aún mayor y ese no tiene registro, pero además tenemos, por los propios números del Banco Central, el endeudamiento en el sector de la construcción, en el sector comercio, inclusive el endeudamiento y la deuda vencida a nivel de familia, de consumo familiar. Entonces, creemos que para que la cadena de pagos en algún momento no tropiece o no se corte, hay que instrumentar alguna medida que le dé aire a la gente, que le permita refinanciar esa deuda, que le permita tener, sobre todo en este año tan particular, que le permita tener oxígeno, un periodo de gracia dependerá de cada rubro, de cada sector, pero que se instrumente por sector, pero que se analice que justamente lo que se necesita es oxígeno para justamente poder afrontar esas deudas y poder pagarlas y poder ir achicando el pasivo que hay, que realmente es importante. Nosotros hablamos de cupón cero como la modalidad utilizada en el año 2002, pero no quiere decir que ahora vuelva un cupón cero, sino que la idea es eso, es tratar de darle un periodo de gracia considerable, ya te digo, dependiendo de cada rubro y de cada sector, y además refinanciar las deudas a un plazo mayor del que están tomadas actualmente, para que no siga creciendo la deuda vencida. A 6 meses del cambio de gobierno, ¿cómo evalúan la gestión encabezada por el presidente Dr. Luis Lacalle Pou? Bueno, un gobierno muy atípico, ¿no? Es muy complejo poder analizar en todo su aspecto. Tenemos claramente una visión muy positiva de lo que ha sido a nivel sanitario, lo que se instrumentó, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de que no hayan habido las cuarentenas obligatorias, como se pedían muchas veces y a gritos, y con la frase más célebre que tiene que quedar de todo esto, que es dicha por la propia ministra de Economía, que es: los motores no pueden parar. Creo que ese fue lo más significativo que hubo desde un principio, y por suerte fue así, porque hubiese sido doble golpe, un golpe sanitario y un golpe económico que hubiese generado un destrozo mucho más grande. De todas formas, hay algunos aspectos que nos preocupan, hay algunas promesas de campaña que lamentablemente quedaron por camino, porque integrantes de la propia coalición de gobierno, pese a lo que dijeron durante la campaña electoral, lo negaron, por ejemplo, en la ley de urgente consideración, como por ejemplo la libre importación de combustible, y otros aspectos que también son preocupantes. Si bien creemos que ha sido difícil pilotear en esta tormenta, pero bueno, hay señales que se tienen que dar. Por ejemplo, esto último ahora de la posibilidad de vacaciones fiscales para los capitales de los no residentes, esos 10 años de plazo sin tributar, nos parece que no es una buena señal a la interna. Tampoco nos parece que sea una buena señal a las empresas nacionales que se esté diciendo que las empresas que puedan venir a instalarse del exterior y que se instalen en Uruguay van a pagar el 2,5% de IRAE, cuando acá las empresas nacionales están en el 25%, y que además las empresas que vengan del extranjero a instalarse van a tener la exoneración del impuesto al patrimonio. Nosotros creemos que la competitividad y
y la confianza que puede llegar a generar Uruguay, la competitividad que deberíamos tener y la certeza que deberíamos generar a los capitales que puedan venir de afuera, tendría que ser el capital y no tratar de llamarlo por condiciones forzadas, vamos a decir, como estos beneficios fiscales, que indudablemente son condiciones forzadas, y que además muchas veces dejan dudas si los capitales que vienen son capitales que quieren venir a instalarse a Uruguay o son capitales especulativos que vienen a hacer su negocio, y el día que las reglas de juego cambien, levantan y se van, como ya pasó, por ejemplo, cuando el boom de la soja en los años 2008 a 2014. Ingeniero agrónomo Guillermo Franchi, delegado del Movimiento Un Solo Uruguay, muchas gracias por estos minutos en Dinámica Rural, ha sido un gusto y buena jornada. No, por favor, Martín, el agradecimiento por el llamado y como siempre a las órdenes, un abrazo.